Cordial saludo, mi nombre es María Eugenia Ruiz. Acá está mi documento de identificación. Bueno, a continuación les voy a hablar de la tarea 3 en simología y bioenergética que pertenece al curso de bioquímica. Esta presentación va hacia el tutor Ovidio Rafael Martínez. Pertenezco al grupo 187. Este curso pertenece a Escuela de Ciencias de la Salud y me encuentro estudiando tecnología en regencia de farmacia. Los enzimas con los que yo elegí trabajar son dos. Estas se llaman galactosidosas y alteplas. Estas enzimas se emplean en procesos clínicos para tratar enfermedades. Como podemos apreciar aquí, la enfermedad y aquí el enzima. Enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es un desorden metabólico producido por una alteración en el catabolismo de los esfingolípidos. Como resulta, la actividad efectiva de las enzimas galactosidosa se caracterizan por el depósito progresivo de residuos terminales que forman parte de los lisomas de la mayoría de los tejidos viscerales y de otros fluidos. Esta es una rara enfermedad genética que forma parte de un grupo de dolencias conocido como trastornos de almacenamiento lisosímicos causados por mutaciones en el gen de alfa-galactosidosa. Estas alteraciones causan reducción en las producciones de un enzima llamado galactosidosa. Em, Pasamos hacia la diapositiva número 5, características de los enzimas. Entonces, es un medicamento que contiene la enzima A galactosidosa. Es un recombinante humano para la enfermedad de Fabry. Las características de estas son, entonces, como podemos ver acá, esta indica como terapia de situación asimática a lo largo plazo en un paciente con diagnóstico confirmado con enfermedad de Fabry. 2. Digamos que la segunda característica. Hay una fuerte evidencia que sostiene que un mayor dosis de enzima hay un mayor control de dolor con menos crisis dolorosa. La diapositiva, clasificación de los enzimas. Entonces, la clasificación de los enzimas es hidrólisis. Esa enzima hidrólisis es mayoritariamente texónica, cerámica y puede catalizarse en la hidrólisis de melibiosa y galactosa y glucosa, entre otras funciones. Factores que afectan las enzimáticas. Los factores que afectan la temperatura y el pH en una reproducción de la temperatura incrementa la productividad prolongada de la válida celular, o que a su vez favorece los procesos gliosíticos. En una disminución de velocidad específica o disminución a la temperatura resulta es un aumento de grado de ocupación del sitio. Autores como Screenmas en 2017 y Holman en el 2004 han reportado que para la producción de A-galactosidosa por fermentación sumergida con un pH de 5.4 y temperatura de 30 grados centígrados son condiciones más favorables para la producción de las enzimas. Adicionalmente, Edward en el 2001 reporta es un estudio de estabilidad en las enzimas que las mejores condiciones en las que observan mayor estabilidad en el pH. Digamos que un pH de 5 en un rango de 6, aunque las afectaciones de la temperatura de la producción de las enzimas está un mayor de 25 a 1 grado centígrado o 30 más 1 grado centígrado. No significa que deben considerarse una evolución económicamente del proceso. Relaciones entre la actividad química y fenotipos. En general, por debajo de los 30% de actividad enzimática, se considera la mutación es progenitora. Según algunos actores, hasta el 5% de la actividad residual que se puede considerar un fenotipo clásico, y entre el 5 y el 30% de fenotipo, especialmente considera llevar a las mujeres heterocigotas, ya que ligeramente los cromosomas X le dan un rango y variedad a la actividad de los enzimáticas, de las enzimáticas, perdón. También tenemos que saber que la actividad enzimática
de la alfa-galactosidosa puede variar en un rango importante, pues debe de ser dentro de un 0 a 1% hasta por debajo del 30%. Incluso puede ser normal porque, porque los fenotipos clásicos son los que corresponden con la actividad de las enzimas por debajo del 5% de los fenómenos. Tanto forma cardíaca como renal puede variar la actividad enzimática entre los 5 y los 30%, y luego hay un porcentaje de mujeres con Fabry como un heterocigota y depende del fenómeno de liosización, puede tener inclusión actividad enzimática normal, por lo tanto de tener una actividad enzimática alfa galactosidosa según la mujer no determina si es Fabry o no es Fabry. Listo. Por otro lado, espero que me hayan comprendido un poco esa parte. Digamos que acá tenemos, digamos, algunos medicamentos, ¿no? Que se pueden tratar. Entonces, uno de los medicamentos es acilici, que tiene un enzima llamado ateplasa, que es un activador recomendante de plasmiógeno tisular humano en el infarto agudo micocardio. Y continuamos por acá. El infarto agudo miocardio es una neocrisis miocárdica que se produce como resultado de una obstrucción aguda de una arteria coronaria. En general se produce cuando una placa de teroma se encuentra en el interior de una arteria coronaria, se obstruye dificultando o impidiendo el flujo sanguíneo. De este modo se comprende el mayor o menor grado de flujo de oxígeno y nutrientes que llegan al corazón. Las condiciones o consecuencias son variables. Después de angina en el pecho, cuando la interrupción del flujo de la sangre del corazón es temporal, es un infarto de miocardio, cuando es perteneciente e irreversible. Características de los enzimas. Digamos que actúa devolviendo los coágulos de sangre que se han formado en los vasos sanguíneos. Por otro lado, tenemos cuando un enzima cataliza la conversión o plasmonigeno de plasmina, que es un enzima principal por la resolución coágulo de sangre. Eh, digamos que forma combinante del activador trisolar de plasminogénero es una glucoproteína con proteína traumobiológica. Su efecto se debe activar la conversión del plasmigéneo o plasmina, el cual cataliza la degradación de la fibrana a fibrosa y la disolución del coágulo. En pocas palabras, esto quiere decir que a medida que se va trabajando, entonces va a ir disminuyendo el coágulo de sangre y esto pues interrumpirá que no haya, digámoslo así, un infarto. Clasificación de los enzimas. Entonces, es una serie proteasa, ya que es una proteína proteológica implicada en la disolución del coágulo de sangre. Específicamente se encuentra en las células hidroligitales. Las células se recubren del interior de los vasos sanguíneos como una enzima cataliza las conversiones del plasmigéneo o plasmina, que es una enzima principal para la disolución de los coágulos de sangre, lo que yo le decía anteriormente. Esto permite que disuelva más rápido para prevenir para la disolución de los coágulos de sangre. Continuamos. Factores que afectan la actividad enzimática. Los factores principales que afectan la actividad enzimática es la concentración de enzimas y el pH, puesto que la concentración del fósforo sirve para el ajuste de un pH, asimismo debido a sus especificaciones reales de la fibrana. La anteplaza de la dosis de 100 miligramos produce una modesta disminución de niveles fibrinógenos, circulando hasta el 60% aproximadamente a las 4 horas, que generalmente reconviene un 80% después de 24 horas. El plasminógeno y el antiplasmina disminuye hasta aproximadamente el 20 y el 35% respectivamente de las 4 horas, y aumenta de nuevo más al 80% a las 24 horas, debido a su especificidad relativa por la fibrana. El alteplasa a dosis de 100 miligramos produce
una modesta disminución de los niveles de fibrógeno circulando hasta el 60% aproximadamente a las 4 horas, que generalmente revierte con las 80% después de 24 horas. También algunos estudios realizados por laboratorios teniendo una concentración común en 2,7 unidades de temperatura, 37 grados centígrados y un pH de 7,3, una actividad determinó por la velocidad de transformación de sustrato de 4,5%. Espero me hayan comprendido un poco lo que les quise explicar y nos vemos hasta una próxima. Gracias.